El gobierno se ha alejado, en definitiva, de esta situación. Nosotros queremos evitar esta situación dramática. Estamos hablando de que teníamos que blindar abril. El GACH presentó su informe el 7 de febrero, cuando los casos todavía no estábamos en la situación que estábamos hoy. Bueno, pasó abril, pasó mayo. En abril tuvimos que sufrir la muerte de unos 1.624 compatriotas. Mayo fueron 1.660. ¿Cuántos serán en junio y en julio? ¿Por qué no hacer un esfuerzo? ¿Por qué no colocar los recursos necesarios que son posibles para financiar y tratar de ayudar al proceso de vacunación, que es el que va a dar solución a largo plazo? Bueno, yo creo que ahí el gobierno se está equivocando muy fuerte. ¿Y después de la pandemia qué? Después de la pandemia, bueno, hay muchas cosas para hacer, porque lo que estamos discutiendo son las distintas alternativas para salir de la pandemia. Puede haber una alternativa, que es la que está ensayando el gobierno, donde saldremos con una sociedad más pobre, porque hemos tenido una pérdida importante de salario, todos los uruguayos, porque nos han aumentado los impuestos, porque nos han aumentado las tarifas públicas, porque las pequeñas y medianas empresas han perdido muchísimas ventas, 25% de las ventas de las pequeñas y medianas empresas han caído, porque perdimos 60.000 puestos de trabajo y porque tenemos 100.000 nuevos pobres. Un gobierno que dice que su prioridad es el interior. De los 100.000 nuevos compatriotas que cayeron en la pobreza, 80.000 son del interior del país, ¿no? Entonces, naturalmente, vamos a un proceso con esta estrategia y esta política económica, en donde cada día a cada uno de nosotros nos cuesta más pagar impuestos y servicios públicos de lo que tenemos en nuestro bolsillo para destinarlo a otras cosas importantes de la vida, como la alimentación. Entonces, vamos a un proceso en donde hay un empobrecimiento de la población y hay un nivel de concentración importante de la economía, ¿no? Pensemos que en el año 2020 aumentaron en 4.000 millones de dólares los depósitos bancarios. Al parecer, el Maya Oro le está yendo muy bien, pero el gobierno no le pide esfuerzo al Maya Oro, ¿no? También. Por supuesto, bueno, tenemos récord de precios de soja, récord de precio de arroz, de carne, y tenemos un gobierno que fijó una pauta de reducción del salario de los trabajadores rurales. Porque yo puedo entender que la pauta salarial del sector comercio, del sector turismo, naturalmente, sea la baja porque tiene un problema. Ahora, cuando tenemos los mejores precios internacionales y tenemos algunos récords de producción, en el caso del arroz, por ejemplo, ¿por qué se baja el salario de los trabajadores y las trabajadoras de ese sector? Con lo cual lo que hay es un nivel de concentración que se refleja en tener 4.000 millones de dólares colocados en las cuentas, 1.700 millones de dólares que los colocaron residentes uruguayos en el exterior. Es decir, que ese dinero está saliendo del país y no está entrando en la economía. Y tenemos, por otro lado, un gobierno que ha recortado 15.000 millones de pesos el presupuesto público. Lo vemos en los recursos que hay, los menguados recursos que hay para el sistema de salud, los menguados recursos que hay para la educación, donde este año empezamos con cursos con una cantidad de estudiantes por clase mucho más grande, donde perdimos 5.000 horas que no se financiaron. Entonces, todas estas cosas son un deterioro de las condiciones de vida de la gente. Y yo creo que ahí hay un problema serio en la política económica que lleva adelante el gobierno, ¿no? Y no vemos que haya un plan que nos dé esperanza de salida de la pandemia. Justamente eso es lo que está faltando, ¿no? No hay inversión, ¿no? Uno mira y no se percibe mucha inversión. No, el capital es cobarde, generalmente. Cuando hay situaciones de crisis, el capital privado se retrae. Por tanto, por eso los estados son los que tienen que invertir en ese momento. Pero hemos visto que se han frenado las obras, ¿no? Y no han surgido nuevas licitaciones públicas. Con lo cual eso lo que genera es que la circulación de recursos en el país disminuya, porque si el Estado no larga licitaciones para construir nuevas carreteras, hay menos trabajo, y ese menor trabajo se ve en menor ingreso de las familias, y esas familias después consumen menos en el almacén, en el supermercado, ¿no? Este es un círculo que en donde si uno se retrae, el privado también. Por supuesto, porque si lo haríamos cualquiera de nosotros. Si el Estado guarda la plata, yo si tengo que construir parrillero no lo construyo, por las dudas, ¿no? Entonces vamos a una situación de achicamiento de la economía. Y lo que precisa el país es otra cosa, no el achicamiento de la economía, el desarrollo de la economía y las inversiones. Bien. Y en ese marco, ¿cómo es que estás viendo la campaña hacia el referéndum, pre-referéndum, pro-referéndum? Sí, en la campaña pro-referéndum. Bueno, nosotros largamos una quijotada en el medio de una pandemia, en donde no se pueden hacer actos públicos. A mí me gustaría haber hecho 200, 300 mateadas a lo largo y ancho del país para hablar con los vecinos y así otros compañeros, y no lo hemos podido hacer, porque estamos en medio de una pandemia en donde nos tenemos que cuidar y donde hay una ley que prohíbe las aglomeraciones y las reuniones, ¿no?
Pero nosotros entendemos de que es una causa justa y que independientemente de que tengamos dificultades, las causas justas valen la pena militarlas y lucharlas, ¿no? Y entonces estamos tratando de agudizar nuestra creatividad, nuestro esfuerzo. Solicitamos al Poder Ejecutivo, a todos los partidos políticos, suspender el plazo del conteo para entregar las firmas, como lo hicimos en un acuerdo político donde pospusimos las elecciones de mayo del año pasado de las elecciones departamentales.